Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es el hermano Julio César Matamoros. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Damos gracias a Dios por este momento tan lindo que nos permite de grabar este mensaje con la más hermosa intención de edificar a todo ser humano, tanto creyente como no creyente, que puedan venir al conocimiento pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, estamos bajo el ministerio profético Palabra Ungida y nos congregamos en la iglesia Jehová es mi Ministerio Internacional Jehová es mi guerrero. Queremos pedirle disculpas por cualquier inconveniente que tengamos en el video, pues estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo hasta que logremos tener esa capacidad de hacer videos lo más nítidos que se pueda. Vamos a entrar al mensaje. El tema de este mensaje se llama ¿qué pasó con el mensaje? Así se llama el tema, ¿qué pasó con el mensaje? Y nuestra base bíblica la vamos a obtener en Mateos 9, capítulo 9, y vamos a estar leyendo desde el versículo 9 en adelante. Hermanos, yo quiero pedirles disculpas, porque voy a estar viendo como que no estoy viendo la cámara, pues tengo que estar leyendo las escrituras para predicarles de las escrituras, porque nuestro deseo más profundo es enseñar las escrituras, no nuestras opiniones, amados hermanos. Y el lema que uso yo para predicar lo encuentra usted allá en Segunda de Crónicas 18:13, y dice así: que vive Jehová, que solo la palabra de Jehová hablaré. Así que en este mensaje procuraremos ser fieles a eso. Amén. Hablar solo la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de su glorioso Espíritu Santo. Dice la Biblia: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, oramos. Padre de gloria, Dios bendito, lindo y amado, precioso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, ponemos nuestras vidas bajo tu dirección, bajo tu unción, Señor, que de verdad fluya esa unción, que haya carbón encendido en mis labios, Dios mío, para que salga esa palabra poderosa tuya. Desde ya abrimos los aires, Dios mío, y limpiamos en el nombre de Jesús todo, y derribamos toda fortaleza, toda oposición, para que tu evangelio llegue a todos, Dios mío, los que puedan ver este video, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, dijimos que íbamos a hablar acerca de qué pasó con el mensaje. Bueno, la razón por la cual hemos puesto este nombre a este mensaje así es porque en estos tiempos, amados hermanos, pedimos a los que no conocen del Señor, a los que no son cristianos, ¿verdad? Que sepan de que nosotros en el Evangelio, tristemente tenemos que hablar a veces de algunas personas que se hacen pasar por evangélicas, pero que no lo son, y que parece que fueran evangélicas, y parece que nosotros estemos, amados hermanos, divididos o criticándonos unos a otros, pero aquí no criticamos a nadie, aquí juzgamos la verdad y vamos a hablar nada más que la verdad. Y esto pues tenemos que hacerlo notorio a las personas inconversas que no son cristianas, por causa de que también a ellos es dirigido este mensaje, para que sepan de que dentro del mismo evangelio Dios tiene orden y que Dios no puede ser burlado, y por lo tanto Dios levanta personas para que hablemos y le abramos el entendimiento a los demás de qué está sucediendo y por qué es que los cristianos hablamos en contra de otros que se llaman ser cristianos, pero que no lo son, porque la misma palabra lo dice, y si lo son están equivocados y necesitamos sacarlos del error.
No buscamos en ninguna forma, de ninguna manera, ser piedra de tropiezo a ninguna persona inconversa. Más bien queremos abrirle el entendimiento y este mensaje es para eso. ¿Por qué llamamos qué pasó con el mensaje? Bueno, primeramente porque en las iglesias ya no se oye el mensaje de arrepentimiento, ya no se llama a la gente al arrepentimiento. Ahora en las iglesias y en todos los canales que dicen ser canales y radios y programas en la internet que son para atraer a los que no son salvos todavía, pues no se les habla. No se les habla del propósito de Dios, se les dice cosas suaves para que ellos no se resientan y cuánta cosa, pero el mensaje verdadero, amados hermanos, no está siendo predicado, amado amigo. El mensaje verdadero es el que vamos a ofrecerte, que está escrito en la palabra. En el último versículo, amados hermanos, dice Cristo en el versículo 13 de lo que leímos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora se evangeliza, ahora se le dice a las personas, amados hermanos, véngase, véngase, véngase al evangelio, véngase al cristianismo, véngase, Dios lo quiere tal y como está, Dios lo quiere tal y como está, y así Dios lo quiere siempre, así Dios lo querrá. Y son tantos los anuncios que se hallan en la internet, amados hermanos, de personas que no han cambiado para nada, ni por dentro ni por fuera, ni entre ellas ni con los demás, amados hermanos. Seguimos siendo las mismas personas a veces, pero seguimos enseñando erróneamente, llamando a las personas del mundo que vengan y que sean como son, que Dios los va a aceptar tal y como son. Y eso no es cierto. La Biblia dice que Cristo dijo que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los pecadores tienen que arrepentirse de su vida. Cuando Cristo está hablando del arrepentimiento, es que está hablando de que no está de acuerdo con la conducta, con la forma de vida que lleva el hombre pecador. Y al hombre pecador hay que hacérselo saber para que pueda sentir dolor en su corazón, si es que en verdad quiere agradar a Dios, si es que en verdad ha oído de Dios y si es que en verdad reconoce también que su vida no es correcta. Por eso es tan importante. Ahora no se le enseña así a las personas. Ahora se le dice a las personas: venga, Dios lo quiere tal y como está. No es cierto. La Biblia no enseña así. La Biblia dice que Dios perdona el pecado del pecador, pero que lo llama a un arrepentimiento. Llamar a un arrepentimiento, amados hermanos, es ofrecerle a la persona que aprenda a entender que Dios no está de acuerdo con su forma de vida y que Dios necesita que le pare, que de ahora en adelante sea una vida diferente. Dios lo recibe tal y como Él es humanamente, pero no lo recibe si él no se arrepiente de su pecado. Él necesita arrepentirse de su pecado. Él necesita pedirle perdón a Dios de su pecado. Él necesita estar de acuerdo con Dios en que su vida ya no debe de ser igual y ya no va a ser igual. Necesitamos predicar ese mensaje. Necesitamos decírselo a la gente. Necesitamos de verdad volver al mensaje del tiempo antiguo, porque ya no se está predicando este mensaje. Ya no se le está llamando al arrepentimiento a las personas, y las personas están llegando a las iglesias y las personas se aceptan según a Cristo, pero más lo hacen porque allá atrás les meten presión en la silla de que acepten a Cristo, y la persona no siente ningún dolor, no siente ninguna vergüenza, no siente ninguna necesidad de cambiar y no siente vergüenza de su vida que lleva, más bien se enorgullece de su vida y pasa más por sacarse al fulano y al sultano que lo invitó, que lo está empujando a que pase adelante. Y por eso es que ahora tenemos un gran problema dentro del cristianismo, porque hay mucho cristiano mañoso, mucha persona que se hace pasar por cristiana, pero que su vida no ha cambiado para nada, sigue practicando lo mismo, se sigue deleitando en el mismo pecado, y aún dentro de la iglesia, y aún usando el nombre de Dios, y aún leyendo, y sabiendo que el que tome el nombre de Dios en vano, Dios no lo dará por inocente. Ya no les importa, porque no ven que acontece ningún juicio, no ven que ya no viene Nabucodonosor, no ven que ya no viene el rey de Asiria, que ya no vienen los romanos, ni nada, y que siguen, y luego como ven que otros, amados hermanos, hacen lo mismo, y que parece que Dios los usa, pues a ellos ni les viene ni les va.
Es tan importante, es tan interesante, es tan necesario que la persona sepa que Dios perdona todos los pecados, que Dios perdona la vida pasada, que Dios está de acuerdo en limpiarle de todos sus pecados, pero que Dios no se los va a limpiar si él no siente arrepentimiento, si él no siente vergüenza, si esa persona no siente dolor de todo lo malo, vergüenza de todo lo malo que ha hecho. Porque Dios sabe perfectamente que esa persona va a seguir en lo que es la iglesia cristiana practicando lo malo. Por eso es que ahora hallamos desde ministros malvados, hallamos ministros malos, hallamos líderes en las iglesias malos, hallamos creyentes de verdad viciosos, ya están viciosos, no puedo encontrar otra palabra, están viciosos, no les importa ser los mismos, se pasaron de una religión a otra religión, aunque el cristianismo no es una religión, pero ellos la hicieron una religión, porque el cristianismo es una relación personal de obediencia, de amor y de gratitud, de humildad y de compañerismo con Cristo, para reconciliarnos con Dios, porque dice la Escritura que el pecado hace separación entre el hombre y Dios. Y los que quieran ir a Dios tienen que aborrecer el pecado, tienen que avergonzarse de su vida pasada, tienen que arrepentirse de su pecado. Y por eso dice la Escritura, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay algunos que se creen muy justos, hay algunos que creen que no hacen maldad porque solo llaman pecado robar, maldad, matar, es todo. Tienen 3 mujeres, pero no son pecadores. Tienen 3 maridos, pero no son pecadores. Engañan, roban, incluso fraudulentan y todo, pero no, se consideran justos. No, la Biblia habla de justicia. El justo es aquel impecable, aquella persona que de verdad no anda en cosas malas, que de verdad dentro de su corazón hay quienes, amados hermanos, se creen justos porque aún no hacen eso, pero practican el adulterio, la fornicación, la pornografía, practican tantas cosas, practican tanta maldad en secreto que nosotros, todos los hombres tenemos que arrepentir, todos los seres humanos tenemos que arrepentirnos si queremos venir a los caminos del Señor. No hay ser humano que pueda llegar a Dios por medio de sí mismo, y no hay ser humano que pueda llegar a Dios si no se arrepiente de sus pecados. No es lavado con la sangre de Cristo, aunque muchos ministros le digan a usted que Dios ya lo perdonó. Mentira, si usted no se ha arrepentido de su pecado, usted todavía sigue en el mismo pecado. Usted todavía es enemigo de Dios. Usted necesita arrepentirse de su pecado. Usted necesita venir al Cristo de la gloria, que por eso murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Pero necesita estar seguro usted de que Dios lo va a perdonar y que usted ya no quiere vivir esa vida más. Veamos la Escritura. Dice la Escritura, amados hermanos, aquí la vamos a estar buscando unos textos, amados hermanos, ahí en Lucas 3. Quiero que miren el mensaje, quiero que entiendan todos, tanto los creyentes como no creyentes, que es necesario, que es importante y que es la voluntad de Dios que así sea. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 3, versículo 6 en adelante, estaremos leyendo, aleluya, y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí el profeta Juan el Bautista, amados hermanos, vemos bien claro que está con el pueblo de Israel, y aún el pueblo de Israel se creía como justo, como se creen muchos, porque hacen obras caritativas, porque hacen aquí, pero practican el pecado. Ninguna obra te va a llevar al cielo, ninguna obra te va a causar que Dios te perdone. Tienes que recibir a Cristo, tienes que aceptar que Jesús vino a morir por tus pecados, pero también tienes que arrependerte, tienes que aprender a arrepentirte, tienes que avergonzarte de tu vida pasada y estar de acuerdo en quitar esa vida, en abandonar esa vida, en volverte a Dios de todo corazón y hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son frutos dignos de arrepentimiento? Es negarse a la vida pasada, es sentir vergüenza de su pasado uno.
Dejar de practicar lo más que se pueda, paso a paso, porque es cierto, se tiene que ir creciendo, pero algo que tiene que suceder rotundamente es un arrepentimiento. Que tú ya no quieras, que yo ya no quiera seguir viviendo el pasado. Y por eso es que Juan el Bautista les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir, hijos de Abraham somos. Así hay muchos que se creen hijos de Dios, pero andan de un lado a otro haciendo maldad, con malicias, con engaños. Ya ni quiero mencionarlo porque hasta vergüenza me da, pero es la verdad. Es necesario que el hombre que quiera venir a Dios, que quiera estar en los caminos del Señor, tiene que proceder al arrepentimiento. Dios no te quiere tal y como eres. Dios quiere que abandones tu vida pasada. Dios te recibe si te arrepientes. Pero si no te arrepientes, tú, dice la Biblia allá en San Juan 3:19 creo que es, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que si no amas la luz, si no amas las cosas que Dios demanda, no le estás mostrando a Dios un genuino arrepentimiento, por lo tanto te condenas a ti mismo, porque amas el pecado y no quieres dejarlo. Así que te llamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que te arrepientas de tus pecados, a que te arrepientas, a que vengas a los pies de Cristo, y a tú que estás en el Evangelio también, que andas causando tropiezo, que andas haciendo que otros crean que tú eres cristiano y te ven en todas malas obras. Arrepiéntete, juntamente con el que te está viendo hacer las malas obras. Arrepiéntete. Arrepiéntete, porque una cosa es que nosotros cometamos errores porque no somos perfectos, y otra cosa es que tengamos malas conductas. Arrepiéntete, eso quiere decir que no te has arrepentido, te estás cubriendo en el Evangelio. El Evangelio no es otra religión, tú la has hecho, pero ni en ella te puedes cubrir, porque nadie puede huir ni engañar a Dios. Te puedes creer tú perdonado, pero tu misma conciencia te acusa. Por eso te llamo en el nombre del Señor Jesucristo. Con el amor de Dios vino a darle al hombre, a ofrecerle al hombre que te arrepientas y vengas a los pies de nuestro Señor. A ti que estás en el ministerio, que has encontrado un buen lucro, una buena forma de hacer dinero, una buena forma de tener una buena vida, una buena forma de tener una buena posición y una buena posesión. Arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no, tristemente perecerás y serás lanzado junto con Satanás y todos sus secuaces a aquel lago de fuego cuando llegue el día del juicio. Arrepiéntete. Dice la Biblia allá en Eclesiastés 9, creo que es en el versículo 4, y que más vale perro vivo que león muerto, que el que está vivo todavía tiene esperanza. Así que te estamos llamando a esa esperanza, que Dios todavía te ha dado vida, es para que todavía tengas la oportunidad de arrepentirte. Arrepiéntete y viene a los pies de Cristo. Cristo ama al pecador, pero no ama el pecado. Por lo tanto, con pecado no puedes venir. O aborreces el pecado y vienes a Cristo y te arrepientes, o te condenas a ti mismo. Eso dice la Escritura, que Juan pidió que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, amados hermanos. Ese fue el mensaje que Juan tenía. Ese fue el mensaje, aleluya. Bendito Dios. Vamos a ir a la Escritura para que miren que ese mensaje ya no se escucha, ya no se llama en los púlpitos, ya no se llama en la televisión, ya no se llama en la internet, ya no se llama en la radio. Ahora se predica de pura palabrería. Ahora se buscan acomodar las palabras para no herir a nadie, para no hacer esto, pero más es porque ellos quieren tener gente y la quieren tener engañada. Ahí va a estar engañado aquel, ahí va a estar engañado aquella que no se ha arrepentido de su pecado y se va a creer salvo, y tú lo hables doble candidato al infierno. Arrepiéntete. Deja de enseñar cosas que no son. Tú también que enseñas. No solo es para los pecadores esto, que están afuera del cristianismo. No para los pecadores que están vestidos de ovejas y son lobos rapaces dentro del evangelio. Para aquellos que están ahí de mañosos dentro del evangelio. Arrepintámonos de toda nuestra maldad. Que nos dé vergüenza, que no nos regocijemos en el pecado, porque esa es la diferencia que hace un cristiano a los demás del mundo, que los del mundo se gozan en la maldad y nosotros nos avergonzamos cuando pecamos. Venimos y corremos a Dios a pedirle perdón y buscamos el cambio.
Ahora leamos Marcos 1:15. Dice la escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas: arrepentíos y creer en el evangelio. Primero, para los ministros, predica el evangelio del reino de Dios. No andes predicando, acomodando las predicaciones para no lastimar a nadie según tú. Predica el reino de Dios. El reino de Dios señala el pecado. El reino de Dios ofrece una solución al pecado. El reino de Dios limpia de pecado. Predica eso. Señala el pecado para que el hombre pueda sentir vergüenza de lo que es, de lo que hace, y pueda venir y proceder al arrepentimiento, y entonces pueda ser lavado con la sangre de Cristo, perdonado su pecado y recibido en el reino de los cielos. El tiempo se ha cumplido, dice el Señor. El reino de Dios se ha acercado. El hombre se tiene que arrepentir, porque aunque esto parezca que es mentira, porque ya tiene 2000 años y algo desde que Cristo murió y ascendió al trono de gloria, esto es una verdad que se cumplirá. Al fin y al cabo, de una u otra cosa, aunque ya tenga bastante tiempo, el hombre no ha vivido 2000 años por su propia vida. El hombre nace y muere rápidamente. Son raritos y contados. Y creo que hay de haber algunos que mueren a los 130. Y maldito es, dice la Biblia, el que muere siendo pecador después de 100 años. Así de sencillo lo dice la Biblia. Por lo tanto, dice la Biblia que Jesús andaba en Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos pues y creen en el evangelio. O crees en el evangelio de Jesucristo, el evangelio que Jesucristo ha llamado, el evangelio que Jesucristo trajo a esta tierra. Es que el hombre tiene que apartarse de todo pecado. Es que el hombre tiene que aprender a amar a Dios más que a sí mismo. Es que el hombre tiene que aprender a amar a su prójimo como a sí mismo. Eso es el evangelio del reino. Es que el hombre se tiene que guardar en pureza, en santidad. Ese es el evangelio del reino. Ese es el arrepentimiento que está pidiendo Cristo. Que el hombre se aparte de toda maldad y venga y cumpla con esas cosas y viva con esas cosas al lado de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, el Consolador que dejó en esta tierra. Por lo tanto, no entiendo por qué han dejado de predicar este mensaje. No entiendo por qué ahora no se le llama al arrepentimiento a las personas. No entiendo por qué tanto. ¿Por qué? Si Dios les dio el ministerio, ¿por qué tienen miedo a predicar el evangelio del reino? Si quieren que los pecadores se arrepientan, ¿por qué tienen miedo de decirle a los pecadores que la vida que llevan a Dios no le gusta y Dios no la acepta? Que tienen que decidir dejarla. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje que Jesucristo vino a predicar. Y ese es el mensaje con el que empezó Juan el Bautista a predicar. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Pero ahora no, amados hermanos. Ahora siguen en el evangelio y siguen de mañosos. Dice la escritura, amados hermanos, que el hombre se tiene que arrepentir. Que nosotros tenemos que proceder a un arrepentimiento. Debe de suceder en nuestras vidas. Debe de haber un cambio. Debemos de dejar esa vida pasada. En Efesios 4:22 dice que el hombre está viciado a los deseos engañosos, despojados de ese viejo hombre, dice la Biblia. Eso es para los creyentes. Y para los no creyentes tienen que arrepentirse primero de practicar lo que practica ese viejo hombre viciado a los deseos engañosos de la carne, del pecado. Pero ahora quieren decirles, véngase que Dios lo quiere tal y como está, y por eso siguen haciendo un montón de tonterías en las iglesias, que hoy ya no se parece si son iglesias. Algunas parecen circos, a otras parecen discotecas, a otras parecen teatros, a otras parecen hasta hospitales, parecen más bien. A otras parecen hasta cantinas más bien. Ya ni se sabe. Porque los mismos ministros han enseñado mal. Porque los mismos líderes han aceptado no predicar el evangelio del reino. Porque le han dicho a las personas que llegan al evangelio que Dios las quiere tal y como está. Y si Dios las quiere tal y como está, ¿para qué cambiar pues? ¿A dónde? Muéstrame en qué parte de la escritura
Dice que Dios acepta a las personas tal y como están. Si no proceden al arrepentimiento, no hay negocio. Es ofrecido. La salvación Dios la está ofreciendo gratuitamente, pero para aquel que venga al arrepentimiento, para aquel de verdad que quiera limpiarse su vida, aquel que de verdad quiera venir a honrar a Dios y a guardar su palabra. Y como ahora se dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces tampoco se guarda la palabra, porque la palabra es ley. La palabra de Dios es orden, es poder, es autoridad. Y si no la guardas, entonces ¿en qué quedamos? Sigue siendo la misma persona de antes, el mismo pecador, viciado, engalanado, deleitoso en el pecado. No te has convertido a Cristo todavía. No te ha amanecido todavía. Por lo tanto, no eres candidato a heredar el reino de los cielos. Tienes que arrepentirte para que lo puedas heredar. Tienes que proceder al arrepentimiento. Leamos lo que dice la Escritura. Allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Escuchas, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y por qué estás en Cristo y sigue siendo el mismo mañoso de antes? ¿Y por qué le dices a los pecadores que ellos pueden venir y seguir siendo pecadores? No es cierto. Dice la Biblia que Dios no les está tomando en cuenta sus pecados, que se los perdona, pero si proceden al arrepentimiento y vienen y reconocen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el mensaje. Eso es lo que habla la Biblia, un cambio. Pero ahora ni en las mismas iglesias parecen pasarelas de modelaje. Ya o se visten más decentes las mujeres de afuera que las mujeres de la iglesia. Se tratan mejor los de afuera que los que tratan los de la iglesia algunas veces. Pero esos son los que no se han arrepentido. Pero los que hemos procedido al arrepentimiento, caminamos con Dios, obedecemos a Dios, nos contentamos con Dios. Tratamos de agradar a Dios y obedecer a Dios. Para los que hemos procedido y los que no hemos procedido al arrepentimiento, más vale que los arrepintamos ahorita que tenemos vida. Porque peor a veces es haber conocido a Dios y no habernos arrepentido. Peor es haber oído de Dios y de su bondad y de su maravilla y de su gran promesa de darnos vida eterna y no haber procedido al arrepentimiento. ¿Dónde están esos ministros? ¿Dónde están esos mensajes? ¿Dónde están esos sublíderes? ¿Dónde están esos creyentes que se congregan? ¿Qué pasó con el mensaje? ¿Por qué no le estás predicando a la gente? ¿Por qué no estás afuera enseñando que el hombre tiene que venir al arrepentimiento si quiere recibir el reino de los cielos? Tienes que cambiar, tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos de antes. La Biblia no lo acepta, la Biblia no lo aprueba en ninguna parte. Por tanto, es tan importante que cambiemos. Leamos la Escritura en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, está firme y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Dice: amados míos, está firmes y constantes creciendo. Tienes que crecer. No te puedes quedar con el mismo hombre. No puedes ser una nueva criatura y quedarte enano. No, las criaturas crecen, los bebés crecen. Cambian, van cambiando de forma, de norma, de carácter, de conducta. Así nosotros hemos sido llamados también en el Evangelio. Así Dios está llamando a todos los pecadores. Venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Así dice la Escritura. Por tanto, este mensaje es para todos, para los que están dentro y para los que están fuera. Cristo les ama, Cristo viene pronto. Cristo quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Cristo quiere que su iglesia proceda al arrepentimiento. Cristo quiere que los pecadores del mundo que no han conocido el Evangelio procedan al arrepentimiento. Y Dios perdonará todos sus pecados. Y Dios les dará una vida nueva y los hará nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por tanto, recuerda, mira de dónde has caído y arrepiéntete. No sea que venga Cristo y tome tu corona.
Arrepiéntete, pecador, en el nombre de Jesús te llamamos. Te decimos que Cristo te ama, pero que Cristo quiere un cambio de vida en ti. Quiere darte una vida nueva, quiere darte el reino de los cielos, pero para ello necesitas estar limpio, puro en el Señor. Dios te bendiga.